Gloria al Señor. El tema de esta noche es el llamamiento de Jesús. Fácil y sencillo, el llamamiento de Jesús. ¿Cuántos somos llamados de parte de Dios? Dicho sea de paso. Amén. Todos somos llamados del Señor. Amén. Así que el Señor tiene llamados específicos para cada uno de nosotros y ha tenido llamados específicos. Vamos al contexto de este pasaje, el libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia que en escribirse, por así decirlo. Y también es el libro que va a terminar con la esperanza más grande para la humanidad, la esperanza más grande para la iglesia. Va a terminar como Jesús ha empezado. La Biblia dice en el libro de Génesis: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el Apocalipsis, la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis que Dios va a volver a esa creación original. Lo que Dios ha empezado, Dios lo va a terminar. Así que para nosotros hay una esperanza, para nosotros todos los días. La Biblia dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Yo creo que Dios ya nos ha vestido con esas vestiduras, ¿verdad? Amén. Aquí estamos vestidos con vestiduras blancas de manera espiritual, pero vamos a llegar un día a la presencia de Dios donde vamos a ser vestidos de vestiduras blancas de manera literal. Así que tenga esa esperanza de vestir esa vestidura arriba en la patria celestial. Ya no como novia, porque aquí estamos como novia. En las bodas del Cordero vamos a vestirnos como esposa del Cordero. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Aquí estamos como novia. Un día vamos a ser la esposa del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, su esposa dice: ven, Señor, en breve vengo pronto, dice Jesús de Nazaret. Aleluya, a su nombre. El Señor Jesucristo escribe literalmente, da una palabra específica a la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea se encontraba dentro de las 7 iglesias del Asia Menor. Estaba en Turquía, en gran parte de la provincia o la región de Éfeso. Y de pronto Dios les da una demanda a esta iglesia. La iglesia de Éfeso tenía una característica, tristemente, que no deberíamos de tenerlo nosotros, pero que muchas iglesias muchas veces lo tenemos. Esta iglesia no era ni caliente ni frío, era una iglesia tibia. Y también esta iglesia se jactaba porque tenía muchas posesiones, bienes, dinero, tenía mucha plata, qué sé yo, pero tenía escaso, por así decirlo, un escaso conocimiento de la palabra de Dios, y tenía en poco lo que es la llenura del Espíritu Santo. Era una iglesia tibia. Así que el Señor les da una demanda a esta iglesia, les hace un llamamiento a esta iglesia a volver de su tibieza a ser caliente en el Señor, porque el que es caliente es la evidencia, o da evidencia de que está bautizado con el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos calientes en esta noche? ¿Por qué? Porque tenemos el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la llenura del Espíritu Santo es a través del fuego pentecostal. Así que la iglesia del Señor tiene que arder en el fuego pentecostal. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es lo que descendió en el libro de Hechos 2. El fuego pentecostal fue llenado toda la casa, y todos empezaron a hablar en lenguas y empezaron a ver las maravillas de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a centrarnos en el versículo 20. Yo quiero que me preste atención, por favor. Versículo 20 y 21. Ahí tenemos algunos puntos que rescatar. El llamamiento de Jesús. Primeramente dice: yo estoy ¿dónde? ¿Dónde está el Señor? Yo estoy a la puerta. Qué triste es cuando la iglesia deja de lado o deja de poner en prioridad las cosas de Dios. Y peor aún, le saca de la casa, le saca al Maestro, al Señor Jesucristo. Y tiene que esperar el Señor Jesucristo afuera, porque adentro no tiene cabida. De tal manera que Jesús está en la puerta. La pregunta es: ¿Jesús para nosotros es un amigo invitado o es el dueño de nuestras vidas?
el dueño de nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? El que debe gobernar nuestra vida, el que debe ser el invitado de honor. ¿Qué mejor? O no solamente el invitado, sino que Él debe estar siempre en nuestras vidas, presente todos los días. Vamos a respondernos algunas preguntas. ¿A quién llama Jesús? En el Antiguo Testamento Jesús llamó a muchos. Primeramente llamó, después de la caída, llamó a Abel, un hombre justo, un hombre que hizo lo correcto delante de Dios. Luego llamó a Noé para preservar la familia, la raza humana, y luego llamó a Abraham para poder ser el padre de la fe. Y de pronto la Biblia nos enseña que llamó a Jacob a pesar de que era usurpador. Llegamos al tiempo del Éxodo, Dios llamó a Moisés cuando estaba en el desierto para poder llevar a cabo una misión. Llegamos al tiempo de los jueces, Dios llamó a Gedeón para poder reservar al pueblo de Israel. Llamó a David, llamó a hombres comunes y corrientes para poder llevar a cabo una misión especial. Y en el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña: venid a mí, ¿quiénes? Todos. ¿Cuánto dicen amén? Los que estéis trabajados, cansados. Yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En el Nuevo Testamento el llamado no es individual, el llamado es universal. Diga conmigo, universal. El llamado es colectivo, el llamado es familiar, el llamado es a individuos, pero también el llamado es para todas las naciones. Así que el Señor llama en el capítulo 5 de Lucas 32. Jesús le dice a los fariseos: yo no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento. No. Yo no he venido a llamar a gente. De pronto muchas veces eso es lo que hace la gente, la iglesia. A veces cuando fallamos, a veces cuando pecamos decimos: bueno, voy a todavía esperar que me levante para ir a la iglesia, voy a todavía restaurarme para ir a la iglesia. Es como decir de repente un enfermo: espero a sanarme todavía para ir al médico porque le voy a decepcionar. No, cuando la iglesia es lo contrario. La iglesia es el lugar donde vienen heridos, vienen pecadores, vienen a poder recibir el perdón de Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si alguien se hace llamar justo, el Señor no ha venido a llamar justos. El Señor ha llamado a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuánto dicen amén? Y estamos aquí los lavados por la sangre del Cordero. A su nombre. Jesús llama a todos los pecadores para que puedan beber gratuitamente del agua de la vida. Jesús llama a todos los impuros. Por eso cuando Mateo estaba en la banca de los tributos y de pronto los fariseos pasaban y los judíos le menospreciaban y la gente le veía con desprecio, porque Mateo era uno de los que estaban aliados con Roma, y de pronto Jesús pasa por aquella ocasión, en aquella tarde, por esa puerta. La palabra del Señor nos enseña que cuando Mateo vio al maestro, el maestro tenía algo que los otros no tenían, algo que la gente no tenía, algo que los fariseos jamás podían impartir. Lo que tenía el maestro era palabra de vida para un pecador desahuciado. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo. La palabra del Señor, lo primero que el Señor llama es a pecadores al arrepentimiento. Cualquiera que viene en pos de Jesús recibe la misericordia del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cualquiera que acude al llamado de Dios. Por eso dice la Biblia: yo estoy a la puerta. Cualquiera que escucha la voz de Dios. Y aquí estamos escuchando la voz a través de su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Así que el Señor llama a todos al arrepentimiento para poder ser parte. Y ese arrepentimiento no es porque de pronto nosotros no hemos pecado. La Biblia dice que todos pecamos, según Romanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que Jesús tuvo que venir a hacerse como nosotros, un humano, un ser limitado en su humanidad, para que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios y tengamos vida eterna con el Padre. A su nombre, dale fuerte palmas al Señor. Así que, ¿a quién llama el Señor Jesucristo? A todos nosotros. ¿Cuánto dicen amén? El Señor ha llamado a todos al arrepentimiento, pero hay otro llamado que es el llamado al servicio de la obra del Señor. Y de pronto la iglesia de la Odisea era una iglesia que tenía el llamado de Dios. Esta iglesia fue fundada por los apóstoles, probablemente por el ministerio del apóstol Pablo, pero la evidencia clara era de que esta iglesia tenía el llamado de parte de Dios. Pero en el transcurso, en el devenir del tiempo, pasaron muchos años, desde el año 60, cuando se funda esta iglesia allá en la Odisea, en el Asia Menor, al año 95, cuando el apóstol Juan escribe esta carta, pasaron 35, 40 años aproximadamente
solamente, y de pronto esta iglesia había dejado lo que era lo más importante, lo más esencial para un cristiano, para una persona que viene al arrepentimiento, es muchas veces tener y sentir la pasión todos los días por el Señor Jesucristo. Por eso es que Jesucristo mismo tiene que escribirle a esta iglesia. Es el mismo Señor que viene y dice: yo estoy a la puerta. No viene muchas veces un apóstol o un profeta, no viene. El mismo Señor viene y le dice: yo estoy a la puerta. Escucha la voz de Dios. Y cuando escuchas la voz de Dios, vas a tener que obedecer, porque Dios al que llama, Dios demanda también. ¿Cuánto dicen amén? Aquel que escucha y obedece. Por eso cuando Dios llama a Abraham, Abraham no solamente escucha la voz de Dios, sino que obedece. Y dice la Biblia, por fe creyó que Dios le estaba llamando. A pesar de lo que no había visto la promesa cumplida, Abraham obedece y se va a Canaán. Por eso es que cuando Moisés llega ahí en la zarza ardiente, y Moisés le dice: bueno, pero ¿cómo me voy a presentar ante un israelita en Egipto? ¿Cómo me voy a presentar? ¿Con qué nombre? ¿Cómo te llamas para empezar? Y Dios le dice: simplemente vaya, porque yo te estoy mandando. Vas a ir en el nombre del que yo soy, el que soy. Y Moisés tuvo que obedecer, y luego Moisés tuvo que ver la gloria de Dios en el mismo monte de Sinaí, donde la presencia de Dios le había llenado. Aquel que obedece la voz, el llamado de Dios, ve cosas grandes, porque Dios caminará todos los días con nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La pregunta es: ¿cómo nosotros atendemos a su llamado? ¿Cómo atiende usted al llamado del Señor? A veces Dios llama todos los días, en las mañanas, para que puedas levantarte a tener una intimidad con Dios. A veces Dios te llama a través de las pruebas, ¿o no es así? A veces Dios te llama a través de los tiempos de bonanza. Cuando todo va bien, Dios te está llamando para que puedas bendecir a otros. A veces Dios te llama a través de cuando la ciencia médica te desahucia. A veces Dios te llama de repente a través de un amigo, a través de tus pastores, a través de tus líderes. A veces Dios te está llamando a través de tu familia, de tu esposo, de tu esposa. A veces Dios te está llamando a través de la naturaleza. Dios te está llamando. Pero ¿cómo atendemos nosotros a ese llamado? La Biblia dice, amados hermanos, todo aquel que oye la voz de Dios y obedece, la Biblia nos dice en el libro de Mateo: yo le compararé a ese siervo, a ese hombre, con un hombre prudente que escucha la voz de Dios, pero también lo pone en práctica. En otras palabras, es cuando yo escucho la voz de Dios, tengo que accionar, porque si no voy a ser un hombre insensato que entra por aquí y sale por aquí, y eso no quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros obedezcamos la voz de Dios todos los días. A su nombre. Jeremías capítulo 6 versículo 19. ¿Cómo atiende una iglesia, un pueblo al llamado de Dios? Dice la palabra: escucha tierra. Está hablando a la gente, no está hablando a la tierra material, está hablando a la gente, a la población, al mundo. Escuche tierra, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. La paga del pecado, ¿qué cosa es? El salario del pecado es la muerte. Así que todo aquel que peca tiene un salario, pero la dádiva de Cristo, ¿qué cosa es? Vida eterna. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por las obras de la ley nadie se ya salvaba, pero por las obras de Cristo todos somos salvos, hijos de Dios. Por eso dice Jeremías: escucha tierra, traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. ¿Por qué? Sigue leyendo. ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. El claro ejemplo en el Antiguo Testamento tenemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía probablemente, y tenía todo el antiguo, no todo, pero tenía el Pentateuco en sus manos. Tenía los mandamientos y tenía todas las ordenanzas que Dios había dado a los profetas en el Antiguo Testamento. Pero a pesar de eso, cuando Jeremías hace un llamado al pueblo de Israel, el pueblo de Israel simplemente puso un tapón en su oído y no quería escuchar. Era un pueblo rebelde y Dios tuvo que castigarlo duramente. Usted sabe la historia, tuvieron que ser llevados cautivos a Babilonia. Pero la consecuencia de esto es porque este pueblo no quisieron escuchar la voz de Dios. Este pueblo no quería recibir a los profetas. Venía de pronto Isaías y el pueblo empezó a aborrecer. Y luego Dios levanta a un Ezequiel, y Ezequiel, el profeta que más predicó de lo que venía, el pueblo simplemente hizo oído sordo. Y luego viene Jeremías, y le conocemos a Jeremías como
como el profeta llorón, porque este profeta cuando se paraba a la puerta del templo decía: hey, vuelvan a las sendas antiguas, vuélvanse al camino, porque están cavando cisternas rotas donde no tienen agua, vuélvanse. Y de pronto el pueblo le empieza a matar a este profeta. Cuando la iglesia empieza a escuchar otras voces y no la voz de la palabra del Señor, es cuando la iglesia va a empezar a dejar de poner en prioridad las cosas de Dios. Porque no podemos vivir por otras voces, tenemos que vivir por la voz de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Usted no tiene que dejarse guiar por otras voces. El principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor a Jehová. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale fuerte palmas al Señor. Así que si alguien quiere escuchar una voz, escucha la voz del Señor. Y la voz de Dios no falla. ¿Cuánto dicen amén? La voz de Dios no falla. La voz de Dios se cumple. Por eso cuando de pronto los discípulos estaban en alta mar y escucharon y vieron la gloria de Dios, Pedro se atrevió a poder dar ese paso. Pero en el transcurso, como cualquier humano, desfalleció su fe. Aquel que escucha y ve la gloria de Dios y ve a Jesús, nosotros caminaremos siempre en fe, porque Jesús va con nosotros delante como poderoso gigante. ¿Cuántos dan glorias al Señor? Muchas veces la iglesia o el pueblo responde a menudo con indiferencia el llamado de Dios. Por eso la iglesia de la Odisea estaba como estaba, porque no estaba atento a lo que Dios le decía, no estaba atento a lo que la iglesia o a lo que el apóstol o a lo que de pronto Juan le estaba escribiendo. Y por eso Jesús mismo le dice: eres tibio y te voy a vomitar de mi boca. Lo caliente puede ser bueno y es provechoso. Lo caliente va a abrigar a aquel que está muriendo, pero lo tibio simplemente no produce nada, produce náuseas. Por eso cuando una iglesia permanece en la tibieza, el Señor lo desecha muchas veces, lo vomita, porque lo tibio no sirve para nada. ¿Cuándo dicen amén? Entonces la iglesia tiene que tener muy en cuenta de cómo debemos de atender al llamado de Dios todos los días, cómo debemos de atender a ese llamado. A veces Dios, yo no sé cómo a usted el Señor, yo no sé cómo, a qué menudo, a qué tiempo lee su Biblia, pero siempre tiene que tener prestos sus oídos para escuchar la voz de Dios, al levantarte, al acostarte. Y eso es lo que Dios le dice a los israelitas en Deuteronomio: escucha, Israel, la voz de Dios. Oye, Israel, no te olvides en todo tiempo que sea la palabra de Dios presente en tu vida, para que alumbre no solamente a ti, a tu vida, sino también a toda tu generación, a toda tu casa, a toda tu familia, y hasta tu cuarta generación sea bendecida, porque es la voz de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tercera pregunta: ¿cuándo llama Jesús? ¿Cuándo llama el Señor? ¿En qué momento llama Jesús? Jesús llama en todo tiempo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso es que Pablo dice en Tesalonicenses 5: orad sin cesar, porque no hay un momento, no hay un espacio de tiempo donde Dios no escucha, donde Dios deja de escucharte detenidamente. A pesar del murmullo, a pesar del bullicio de la humanidad, a pesar de todo el cargo. ¿Tú crees que Dios está ahí como un viejito de repente con la mano cruzada, sentada en una hamaca en el cielo, no teniendo nada que hacer? La Biblia nos enseña que Dios sigue trabajando, y Jesús dice que mi Padre hasta ahora trabaja. Así que Dios está trabajando todos los días, pero a pesar de lo que trabaja todos los días, sustentando la naturaleza, sustentando a su creación, dando vida a los animales, creando nuevas cosas todos los días, a pesar de todo eso, Dios se sienta a escucharte detenidamente, y te escucha detenidamente. Y la pregunta es: ¿cómo nosotros atendemos a ese accionar de Dios a nuestras vidas? ¿Cuál es nuestra actitud de nosotros cuando Dios nos escucha en la oración? A veces entramos, no, yo no sé, pero a veces nos descarriamos del parámetro de la oración. Pero a pesar de eso, Dios nos escucha detenidamente. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya conoce nuestras necesidades del futuro. ¿Me está entendiendo? Porque Dios ya conoce el mañana. Porque ya Dios conoce de aquí a 5 años de lo que te va a pasar. Dios ya lo tiene en control. Lo único que Dios va a escuchar y va a querer es que, así como María, tú te pongas a sus pies y le escuchas detenidamente cuando Jesús habla. A su nombre, dale fuerte palmas al Señor. Jesús llama. ¿Cuándo Jesús llama? En todo tiempo. Para Jesús
no hay límite de edades. Para Jesús no hay características. Para Jesús no hay circunstancias. Para Jesús no hay espacio de tiempo. Jesús llama en todo tiempo y a cualquier persona. Y de esos ejemplos tenemos muchos en la Biblia. Jesús llamó a un niño llamado Josías para gobernar a una nación y hacer volver el corazón del pueblo de Israel a la palabra. Jesús llamó a un hombre como Salomón, sabio e entendido en toda ciencia, para poder gobernar y poder dar los mejores proverbios que tenemos hasta la actualidad, por encima de la filosofía y de todo lo que puede haber en el mundo. Jesús llamó a un Gedeón, un hombre humilde y un hombre que era el más despreciado de la tribu de Benjamín, para poder ser el mayor conquistador que había tenido en esa época, en el tiempo de los jueces. Jesús llamó a un Timoteo para poder ser el pastor de la iglesia de Éfeso, una iglesia filosófica y una iglesia platónica que había levantado en ese tiempo, para poder enseñar las verdades de la palabra del Señor. En Dios no hay casualidades. Dios llama a todos a la obra del Señor, a su nombre. Así que no digas no puedo, porque en Jesucristo no hay casualidades. Y Jesucristo no mira limitaciones. Jesucristo no mira cuánto tú puedes. Jesucristo conoce lo que tú no puedes. Jesucristo, a pesar de lo que tú no puedes, Jesucristo te puede dar y te puede llenar y te puede capacitar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y los hombres de la Biblia fueron comunes y corrientes como nosotros, pero usados en la mano de un Dios todopoderoso, usados en las manos de un Dios eterno, para poder bendecir no solamente a uno, sino a toda una nación, a toda una generación. Como el apóstol Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre injuriador, que la gente lo despreciaba. Cuando iba a predicar, las iglesias lo cerraban la puerta y decían: bueno, este era el que perseguía a nuestros hermanos, este era el que nos injuriaba. Pero ese hombre de Dios fue aquel que sentó la palabra del Señor que hoy tenemos en nuestras manos. ¿Cuántos dan glorias al Señor? Cuarto punto: ¿cómo llama Jesús? ¿Cómo nos llama a nosotros? Usted sabe la historia de Pedro, ¿verdad? ¿Cómo le llamó Jesús a Pedro? Cuando estaba en la barca, pero esta barca estaba en la orilla, queriendo guardar sus redes. Y de pronto Pedro, después de haber tenido una noche frustrante, quería tirar la toalla y quería dedicarse a otra labor. El mejor pescador de esa época en el mar de Galilea recibió el llamado de Jesús. Y cuando Jesús le dice: Pedro, boga mar adentro, Pedro le dice: Señor, no me humilles, porque toda la noche he pescado y no he atrapado ni siquiera un pez. Pero en el nombre del Señor Jesús voy a echar, y se da el milagro más grande que podamos contar hasta el día de hoy. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cómo llama el Señor? El Señor llama con misericordia, con amor. Cuando Jesús pasaba por la aldea, dice la palabra del Señor, por el lago de Galilea, estaban dos ciegos junto al camino, y de pronto estos ciegos simplemente gritaban y decían: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En otras palabras, los ciegos le estaban diciendo: mira mi miseria, cómo estoy, pásala por tu corazón y sé propicio a mí. Aquel que escucha la voz de Jesús siempre va a recibir misericordia de parte de Dios para ser salvo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Jesús llama en medio de su misericordia. Por eso dice la palabra del Señor que Él nos amó antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 nos dice que Él nos llamó antes de la fundación del mundo. Así que no somos casualidades, no somos porque otro ha desechado, no somos porque del azar alguien nos ha invitado a la iglesia. Jesús nos ha llamado antes de que nosotros fuésemos hechos en nuestra vientre de nuestra madre. ¿Alguien cree esa palabra? A su nombre. Jesús llama por medio de la predicación. Jesús llama por medio de su palabra. Y en este tiempo Jesús está llamando a través de nosotros, a través de la iglesia, al mundo al arrepentimiento. Si la iglesia no cumple su trabajo como Dios nos está demandando, también vamos a tener que dar cuentas un día, porque la Biblia nos encomienda a nosotros ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado, este será salvo, nos dice la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Y por último, ¿para qué nos llama el Señor? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué Dios nos está llamando? Ya somos llamados. Esta noche estamos aquí, lo que hemos sido llamados y lavados por la sangre del Cordero.
Hemos recibido su misericordia y gracias a Dios por esa misericordia. Gracias a Dios porque tenemos la misericordia de un Dios poderoso. ¿Por qué es que Dios tuvo que hacerse hombre para que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios? ¿Por qué es que Dios tuvo que nacer siendo el hombre, el rey del universo? Tuvo que nacer en un pesebre tan humilde, más humilde que quizás muchos de nosotros. Porque nosotros necesitábamos ser hechos hijos de Dios y ser restaurados a la imagen de la creación original. Porque si no, de lo contrario, estaríamos acabados y Dios no sería un Dios justo y misericordioso. Pero Dios, dice la Biblia, antes de la creación del mundo, Dios no proveyó la salvación producto de la caída, porque a Dios nada se le escapa. Nosotros no somos producto de la caída del hombre en el huerto del Edén. Nosotros somos antes de la fundación del mundo. ¿Por qué lo hizo? La Biblia nos enseña, por puro amor y beneplácito. Jesús proveyó la salvación. Escúcheme bien, porque muchos por ahí, hay muchas herejías que a veces se escucha y dicen, bueno, a Dios le agarramos de sorpresa porque en el huerto Dios no se esperó esa caída del hombre. No es así. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Efesios de que Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Por eso es que antes de que Dios diga sea la luz en el Génesis 1, Jesús dijo sea la cruz, porque había un amor por toda una raza que iba a venir luego. La creación no es producto del azar. Somos un milagro y somos el amor más grande de Dios Todopoderoso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, ¿para qué el Señor nos llama? Marcos capítulo 1, rápido, vaya conmigo. Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, la Biblia nos enseña, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15, ¿qué cosa dice? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntate y cree ¿en qué? En el evangelio. Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que el evangelio ¿qué cosa es? Es poder, pero no solamente poder de Dios, pero ¿para qué? Para salvación a todos los que creen. Capítulo 1, usted lo va a leer en su casa. La Biblia nos dice en el libro de Marcos capítulo 1, 15, Jesús predicaba por las aldeas, Jesús predicaba por Galilea. Y pasaba por esas aldeas predicando y diciendo, arrepentíos. Lo que el Señor le está diciendo hoy y nos está diciendo ahora a la iglesia de Laodicea y la iglesia de Benecer. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él. Y Jesús, cuando llega en su ministerio, Jesús llama a hombres y mujeres para poder ser parte de esa cena. Y por eso es que cuando Jesús pasa por las aldeas y encuentra hombres publicanos, hombres pecadores como Mateo, hombres desechados como María Magdalena, hombres desechados como la mujer samaritana, entran y cenan con Jesús. Y los fariseos decían, este hombre con pecadores come, con endemoniados se sienta. Y de pronto Jesús les reprochaba a los fariseos y decía, si ustedes supieran quién les está predicando, quién les está hablando, dejarían la religiosidad, dejarían todo y se sentarían a escuchar al maestro, porque Jesús predicaba no un evangelio momentáneo, un evangelio de religiosidad, ni costumbre, ni una tradición. Jesús predicaba vida eterna para los que creen y salvación para aquellos que le siguen a Jesús. Así como Pedro fue salvo, así como todos estos hombres como Bartimeo, la Biblia dice que dejaron todo y le siguieron y fueron hombres que fueron bendecidos, y no solamente bendecidos, sino que llevaron la palabra de Dios a todas las ciudades. ¿Me está entendiendo? Entonces el Señor, ¿para qué te ha llamado a ti? La pregunta es, ¿para qué te ha llamado? ¿Para qué Dios te ha traído en esta noche aquí? ¿Para qué Dios te ha dejado permitir vivir el 2026? ¿Cuál es la razón de ser de que estamos vivos para este tiempo? Tiene que haber una certeza, tiene que haber un propósito en la vida de un creyente. Y ese propósito es
que prediquemos la palabra del Señor todos los días. Que prediquemos la palabra de Dios, porque si no, de lo contrario, en nuestra vida se va a hacer como una especie de egoísmo, y eso Dios no quiere. Porque si yo no predico a otros de lo que Dios ha hecho conmigo, entonces yo soy un egoísta. Y la Biblia dice que ningún egoísta va a entrar al reino de los cielos. Y por eso Dios le reprocha a la iglesia de la Odisea: yo estoy a la puerta, escucha, esté atento a lo que yo llamo, porque yo tengo especial para ti. Yo tengo una cena servida, no tienes que hacer nada. Jesús ya tiene una cena servida para ti. Jesús ya tiene unas bodas del Cordero preparado para ti. ¿Me está entendiendo? Jesús ya tiene preparado. Yo no sé, yo quiero comer arriba pachamanca, la olla y rico por ahí potaje, pero tengo que esforzarme, ¿o no? Amén. Jesús tiene preparado unas bodas del Cordero para todo aquel que recibe el llamado de parte de Jesús. Y Jesús te está llamando a poder tener un encuentro soberano y a poder tener una misión en sus manos, porque no eres casualidad, no somos casualidad, somos un propósito divino de parte de Dios. Y Jesús lo repitió durante sus años de ministerio. Y Jesús dijo: el que viene a mí no lo echo fuera. Y Jesús predicaba y decía: todo el que el Padre me da, yo no lo perderé jamás. Y Jesús decía: yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y Jesús decía: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y Jesús decía: amados hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo morará siempre bajo la sombra del Omnipotente. Y Jesús decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que a mí viene, de su interior correrá ríos de aguas vivas. A su nombre, dale fuerte palmas al Señor. Y de pronto el Señor nos habla en Marcos 1:15, cuando recorría por las ciudades, por Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús decía: el tiempo se ha acabado. Escúchame bien, el tiempo se ha acabado. Y de pronto, cuando Belsasar estaba en el templo con todas las cosas de Dios brindando, y la Biblia dice que apareció en la pared unas manos que escribían y decían: Mene, mene, tekel uparsin. Y de pronto esa palabra decía: pesado ha sido en balanza, tu tiempo se ha acabado, tu reino ha sido cortado. No esperes que de pronto una mano te escriba y te diga: hasta aquí has llegado. Arrepiéntete y haga las primeras obras que Jesús te está demandando. Como la iglesia de Éfeso había dejado, todo tenía trabajo, tenía dones, tenía todo, pero te había dejado lo más importante y lo más esencial que debe arder en la iglesia: es el amor a Cristo, el amor a las cosas de Dios, el amor a la presencia del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y usted no viene porque alguien le obliga, usted viene porque ama a Jesús en esta noche, amén. Usted ha venido porque ama al Señor Jesucristo. Jesús nos llama para poder arrepentirnos de nuestros pecados. Dice la Biblia: hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, arrepiéntase. Abogado tenemos a Jesucristo para con el Padre. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Y la palabra del Señor nos llama a una vida de santidad. El que es santo, santifíquese más todos los días, dice Apocalipsis. El que es justo, justifíquese todos los días. Amén. Porque todos los días vamos a fallar, sí, vamos a fallar. El día de mañana, hoy día podemos salir santificados y hablando en lenguas de aquí, y de pronto por ahí se te cruza de repente algo y empiezas a vociferar y empiezas a poder tener de repente alejamientos de la cosa de. Por eso la Biblia dice: arrepentíos todos los días, santificaos todos los días, lavaos todos los días. No es que solamente un momento la iglesia tiene que estar santificando, sino todos los días la vida de santidad tiene que ir presente en nuestras vidas. A su nombre. El Señor nos llama al servicio de su obra. Y la Biblia nos enseña que Dios llamó en el libro de Hechos a todos los que venían. Y de pronto la Biblia dice que todos tenían en común todas las cosas. Hechos capítulo 3, vamos a encontrar ese pasaje. Y de pronto dice la Biblia que el Señor, cuando la iglesia trabajaba y cuando la iglesia hacía algo en el reino de Dios, el mismo Señor, no un esfuerzo humano, no porque de pronto de repente hacían proyectos, planes, gloria al Señor por todo eso. Pero la Biblia dice en el libro de Hechos que ellos permanecían unánimes en la oración, unidos unos a otros, partiendo el pan unos a otros,
visitando en las casas unos a otros. Y de pronto dice que el Señor añadía a todos los que tenían que ser salvos. Porque la salvación lo trae el Señor Jesucristo. Pero la iglesia tiene que hacer algo para poder compartir ese reino de Dios a otros también. ¿Me está entendiendo? Predicar a otros, a su nombre. Y vamos rápido, Apocalipsis 3, volvemos ahí. 3:19. Y terminamos con eso. ¿Qué dice Apocalipsis 3:19? Fuerte, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Yo reprendo, ¿y qué cosa? Una cosa es la reprensión y otra cosa es el castigo. Una cosa es cuando el Señor te reprende, cuando el Padre te reprende y de pronto te inculca a hacer cosas buenas. Cuando el Padre te exhorta, una cosa es eso, pero otra cosa es cuando el Padre agarra el azote, agarra, como los guanuqueños, agarran el churu para poder azotarle al hijo, pero no para matarle, sino para poder corregirle. ¿Por qué? Porque le amas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Un padre que corrige a su hijo es porque le ama. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que si tú no corriges a tu hijo cuando anda por ahí medio torcido, no te quejes cuando de pronto se vaya al mundo, cuando le agarra la droga o cuando le agarra la borrachera. No te quejes, porque la Biblia me enseña: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Doy gracias al Señor que mi abuela a mí me corrigió, y no me corrigió con correa, agarraba palo y me sonaba y me decía: vaya a estudiar, vaya a leer la Biblia, vaya a leer libro. Y gracias a Dios, por eso cuando voy le doy gracias a mi abuela. Gracias por tus correcciones y tu castigo. A veces lo hacía en su desconocimiento, pero hacía porque sabía que en algún momento este flaquito iba a hacer algo en la sociedad. Iba a ser útil para alguien por lo menos. Así que instruye en la palabra del Señor a tu generación. ¿Me está entendiendo? Y los jóvenes, dejémonos instruir, porque el aprendizaje es todos los días. Por eso la Biblia dice: yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Así que si Dios te castiga, gloria al Señor. Amén. Gracias, papá, porque tú me amas, me castigas. Si Dios me quita algo este año, gracias. Yo sé que tú me vas a dar una vida eterna. ¿Qué mejor que la vida eterna? ¿Para qué quiero oro y plata? Por eso la Biblia dice: ¿de qué le vale al hombre agarrar el mundo entero, ganar el mundo entero? Satanás le ofreció a Jesús el mundo entero, los reinos de la tierra, y Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, porque nada reemplaza la alabanza y la adoración a Dios, hermanos. A su nombre. Por eso el Señor si el Señor te quita este año algo, ¿le vas a servir igual? Si el Señor te hace pasar una prueba, una lucha, ¿le vas a servir igual? Esa es la gran pregunta esta noche para mí. Igual le voy a amar si Dios me quita el trabajo, Dios me quita la economía, me quita de repente algo que yo más amo. Igual le amaré, porque mi amor, dice Pablo en Hechos o en Romanos 8, nada ni nadie tiene que separarme del amor de Cristo. Nada ni nadie.